¿Qué tal, titanes? Hoy vamos a tener un programazo porque vamos a iniciar con nuevas secciones y al parecer esto cada día progresa más, y con lo cual, además de agradecerles, pues estoy muy feliz de estar haciendo esto para ustedes. Pero antes que nada, vamos con las noticias. Fíjense qué interesante. Neuralink de Elon Musk, un neurofisiólogo muy famoso. Según las noticias de la BBC, el último avance del multimillonario empresario que está relacionado con la neuropsicología, en su plan por conectar nuestros cerebros a computadoras, ha desarrollado un microchip que su función es un aparato desarrollado por la compañía. Consiste en una pequeña sonda que contiene más de 3000 electrodos conectados a hilos flexibles y más finos que un pelo humano, que pueden monitorear la actividad de 1000 neuronas. El empresario mostró el robot con el que la compañía introduce esos hilos en las áreas del cerebro que son responsables de las funciones motoras y sensoriales, mientras el receptor está bajo anestesia local. Esto se ha venido experimentando y aplicando a cerdos, y ahorita el avance más reciente es que ya se está aplicando en monos sin ningún efecto secundario ni nada. Musk pide cautela en este estudio, que van poco a poco, progresando poco a poco, pero que este chip va a permitir, según el área donde se conecte al cerebro, mediante este procedimiento prácticamente nanotecnológico, es que si uno, por ejemplo, tiene problemas de aprendizaje o de memoria, este chip se inserta y empieza a monitorear la actividad de esas neuronas, y en función de eso, pues aplicar determinado tipo de terapia, ya sea neurofisiológica o neuropsicológica, o yo qué sé. Ahorita está en un periodo de prueba, pero que está muy avanzado los trámites para su implementación en la sociedad. Dicen que es caro, pero que en pocos años pueden reduciéndolo a algunos miles de dólares, ¿no? Entonces digamos que pues en México va a tardar en llegar, si no es que nunca llega. Me pareció una noticia súper interesante en donde la inteligencia artificial, dice Musk, se debe fusionar con la raza humana. En otras noticias, mi amigo y sobre todo inspiración de algún modo intelectual, acaba de sacar su más reciente artículo, Arturo Herrera Melo, al cual le mando un saludo, y que pues esto sirva de algún tipo de promoción para tu artículo, Arturo. Se llama De la psicología mundana a la psicología académica. Está en la revista Crítica del Presente, el Catoblepas. Abajo aquí les voy a dejar la descripción por si a alguno le interesa leer o darle una revisada al planteamiento de Arturo, el cual, pues brevemente se los digo, describe un poco a la psicología situándola en la Edad Media tardía y la modernidad, no como algunos autores que la sitúan como desde Platón y Aristóteles, sino precisamente como una teoría o disciplina que está forjándose en la Edad Media tardía o en la modernidad. Esto es muy interesante el planteamiento, porque él dice que la psicología sirve como una especie de ajuste a los individuos para que su desenvolvimiento y praxis antropológica esté, digamos, de manera amoldada al contexto. Entonces cada psicología, según Herrera Melo, pues viene a presuponer una praxis antropológica que va ajustando a los individuos a determinadas demandas de la sociedad en esa época determinada. Es un artículo extenso, pero es, digamos que para quien está estudiando psicología o para quien está ideologizado con la psicología doxográfica o la psicología, digamos, marketinera de hoy, es un planteamiento muy crítico. Creo que está muy bien escrito, es muy pedagógico, didáctico incluso, que a ustedes les va a permitir ir poco a poco repensando su práctica psicológica, pero también sus conocimientos acerca de ella. Entonces, hasta aquí las noticias de hoy. Vamos a la micro reflexión. Bueno, titanes, venimos diciendo a lo largo de esta serie, digamos que de las terapias contextuales de tercera generación, que ya llevamos 2 o 3,
pero en específico quiero hablar acerca de cómo hemos venido planteando esta situación de cómo la activación conductual y la teoría y la técnica, no era técnica, era la terapia dialéctico-conductual vienen a suponer que el contexto es lo que está determinando de algún modo nuestra conducta, y en ese planteo es necesario identificar todas esas variables en las cuales nos están incidiendo los problemas psicológicos. Entonces, la psicoterapia analítica funcional tiene una particularidad que si bien tiene un aire de familia con las demás, y por supuesto que verán a lo largo de este video que se pueden combinar unas con otras, eso yo creo que es muy relevante. Toma en cuenta, y casi es el punto fundamental, que al paciente se le va a tomar como una interacción relevante con el psicólogo o con el terapeuta. Esto no tiene nada de novedoso. La mayoría de las terapias de psicología ponen el acento como en la relación terapéutica que uno puede llegar a construir o llevar a cabo con su terapeuta. Eso el psicoanálisis, los terapeutas cognitivo-conductuales lo explican muy bien, pero yo creo que esta relación terapéutica tiene un matiz y un signo de distinción. Que esta relación terapéutica se va a basar en la conducta verbal, un poco basándose en todos los estudios que hizo Skinner acerca de la conducta verbal. Incluso aquí voy a poner su libro para que si pueden lo consulten. Entonces, ¿qué dice más o menos este planteo de la psicoterapia analítico-funcional? Que es a través del lenguaje del paciente, y no solamente del lenguaje de lo que dice, sino de lo que hace. Aquí es lo importante, ya le dan un sentido operativo al paciente que viene con nosotros. Cabe considerar que esta relación terapéutica, mediante estos, conductas verbales que son aquellas que hace y dice el paciente, van a tener unas ciertas variaciones en cuanto a grados de complejidad. Entonces, tenemos aquellas conductas verbales que responden a mandos, van a configurarse de determinado tipo como tactos, mandos y mandos disfrazados. Fíjense qué interesante. Los tactos vienen a ser como estas descripciones nominales de cosas, ¿no? Como de quiero esto, voy a ir a esto, etcétera. La conducta verbal en tanto mando por sí mismo tiene que ver con una demanda acerca del paciente, es decir, yo deseo que mi jefe yo quiero que mis problemas se resuelvan, yo quiero esto. Entonces habla ya de una necesidad del paciente por estar explicitando de manera verbal esa demanda o esa necesidad. Ahora, considerando esto, y aquí introduzco el tercer elemento de esta tríada, el mando disfrazado quiere decir que es el resultado y la confusión y mezcla que la persona hace de los mandos de tacto y los mandos por sí mismos. En esta fusión es donde aparece un mando disfrazado. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Un mando disfrazado podría ser que una chica o un chico que viene con nosotros a sesión diga, uy, ¿qué cree, doctor o terapeuta o lo que sea? ¿Qué cree? Hoy no me quería parar de la cama y tenía como flojera de venir a consulta. Eso no se puede tomar desde el punto de vista explícito de lo que está diciendo el paciente. Entonces, ahí hay un mando disfrazado de que quiere atención, que quiere que le ayuden con sus problemas, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan ocurrir que no dice. En este sentido, podríamos decir que se puede analogar con distintos conceptos, con distintos fundamentos, pero a la demanda latente en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, me parece muy interesante hacer estos deslizamientos teóricos prácticos para que no supongamos que estas teorías son novedosas, sino que van reformulándose un poco a lo largo del tiempo. ¿Qué función tiene el terapeuta desde estas coordenadas psicoterapia que estamos analizando? Evidentemente, como pueden darse cuenta ya, es que toma demasiado del conductismo operante, del conductismo radical de Skinner,
Y lo que va a suceder con el terapeuta es que va a ir tratando de moldear el comportamiento mediante estos tactos y mandos disfrazados. Ver de qué manera se puede ir moldeando la conducta o el comportamiento de una persona a partir de una cosa interesantísima que aquí creo que es un punto de novedad. Lo que va a tratar de hacer la psicoterapia analítico-funcional es de que los problemas que suceden en sesión, en el consultorio, en el salón que es cerrado, aislado de la sociedad, que el paciente pueda hacer una traslación de esos aprendizajes que está siendo reforzadas por el moldeamiento del terapeuta y los lleve a la realidad, a su vida cotidiana. Eso me parece muy interesante porque se está hablando de un aprendizaje in vivo, es decir, en el consultorio el paciente no se va a aislar de la realidad, sino que ese mismo concepto de aislamiento del consultorio no existe para la psicoterapia analítico-funcional. Los problemas que se realizan o que se suscitan en el consultorio, lo ideal es que ese paciente vaya y opere fuera del contexto del consultorio. Esto me parece muy interesante porque está hablando de un aprendizaje que se está dando en ese momento. Quiero hablarles acerca de las conductas clínicamente relevantes. ¿Qué es una conducta clínica relevante? Es aquella que se suscita en la identificación de todos estos mandos y tactos mediante los mandos disfrazados que se van suscitando en terapia y van siendo como, digamos, rasgos o señales que puede utilizar el terapeuta para poder avanzar en el progreso paciente. Entonces, hay tres tipos: las conductas clínicas relevantes 1, 2 y 3. ¿En qué consisten? Pues básicamente la 1 tiene que ver con identificar los problemas que se están suscitando al momento de la sesión, es decir, que el paciente vea el reloj todo el tiempo y esté apurado y mueva una pierna y esas cosas, ¿no? Cosas que se manifiestan en el consultorio, que son empíricas, que son objetivas, que no podemos argumentar. Esto se le llama problemas en la sesión, es decir, que ponga de pretextos un montón de cosas. Entonces, esa podría ser la CCR1, conducta clínica relevante 1, ¿no? Cosas que suceden en sesión puramente. La CCR2 tiene que ver con las mejoras que presenta el paciente y que son identificadas por el terapeuta, pero que ese terapeuta las refuerza, es decir, las mejoras, hablábamos de moldeamiento, las mejoras que está teniendo el paciente en cuanto a su conducta, pensamiento, hábitos, etcétera, estilo de vida, va a ser reforzado con técnicas que ahorita no importa mencionar, pero que van a estar siendo reforzadas por el terapeuta, es la idea. Y las SR3 tienen que ver con una capacidad del paciente de tener una autoobservación permanente, ¿no? Es decir, fíjese que ayer, doctor, cometí este error y esto me condujo a esto y esto fue la consecuencia, pero me di cuenta que antes estoy con una historia conductual que está de alguna manera causando las consecuencias que le menciono, por decir así.